golpeteando el suelo a través de un apisonador mecánico. Luego tenemos la compactación por vibración, la plancha vibratoria. Este pedacito de máquina no va a tener, no va a transmitir peso pues al suelo. Lo que transmite es energía, vibración. Entonces, producto de la vibración se va a compactar el suelo. Vibraciones de alta frecuencia, por ejemplo, las placas o rodillos. Y luego tenemos la compactación por amasado. Ojo, ojo que aquí la compactación por vibración, acá hay una plancha compactadora. También hay rodillos parecidos a estos que transmiten vibración, ¿no? O sea, los rodillos vibratorios, lo que nosotros a veces parece que hay temblor cuando están en su casa y están haciendo la pista afuera, es un rodillo vibratorio. Esa es la compactación por vibración. Luego tenemos la compactación por amasado. Este es un rodillo bastante similar al rodillo que está acá, con la única diferencia es que este rodillo tiene unas protuberancias en su superficie, mírenlo. Estos son los famosos rodillos pata de cabra. Entonces, compacta por amasado. ¿Por qué dice por amasado? Porque los suelos finos, o sea, las arcillas, no, la vibración o el peso propio no lo compacta de inmediato. Esto necesita apretujar, o sea, estas protuberancias se meten en el suelo, ¿no? O sea, amasa al suelo. Por eso le dice compactación por amasado. La compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Por ejemplo, el rodillo pata de cabra, ¿no es cierto? Estas protuberancias es lo que penetra en el suelo y va compactándolo. Este compactación por amasado es una compactación exclusiva de las arcillas. ¿Ya? ¿Cuál es el método de compactación más adecuado para diferentes tipos de suelo? ¿Cierto? Los diferentes tipos de suelo, ¿con qué método se compactan? Ustedes saben, yo le dije que este pata de cabra es para las arcillas. La vibración es para los suelos con pocos pinos. O sea, por ejemplo, el suelo que está en el campus universitario, el suelo de Nuevo Chimbote, se compactarán con rodillos pata de cabra o con métodos o con rodillos vibratorios. ¿Con cuál se compacta mejor o con cuál debería compactar? ¿Ah? A ver, ¿alguien dice? Ustedes por su casa cada rato que hacen pista no parece que hubiera temblor porque está un rodillo vibratorio ese que está compactando. Los suelos granulares se compactan con métodos vibratorios y los suelos cohesivos o suelos o arcillas, suelos finos con rodillos pata de cabra. Los métodos estáticos sirven para ambos, sino que los métodos estáticos para que lo compacte una arcilla va a demorar mucho tiempo. No, preferentemente es un rodillo pata de cabra. Los métodos, las compactaciones por impacto, también son buena alternativa en suelos granulares y en suelos cohesivos. Pero el problema es que estos son pues para áreas pequeñas, no para veredas, para zanjas. Veamos. Para hacer suelos cohesivos y suelos granulares, la compactación de laboratorio. Existen los ensayos Proctor para los suelos cohesivos y los ensayos de Harvard. Bueno, acá en el Perú no se utilizan casi. Esta es una compactación de un suelo cohesivo, este método, pero este método es a través de un tornillo, o sea que va a apretar al suelo, o sea, porque este es un suelo cohesivo, ¿sí? Aquí utilizamos el ensayo Proctor, tanto para suelos granulares como para los suelos cohesivos, el ensayo Proctor. En Chile, los suelos granulares se compactan
a través de, esta es una mesa vibratoria, a través de una mesa vibratoria, pero se compactan no con el ensayo Proctor, sino con la referencia me da la densidad máxima, o sea, el ensayo de compacidad relativa. ¿Ah? ¿Recuerdan en el ensayo qué cosa es la compacidad relativa? ¿Cierto? Acá tenemos pues la misma fórmula de compactación, de la energía de compactación que facilita el suelo. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que, debemos tener en cuenta que nosotros cuando compactamos un suelo hay algunas variables que debemos controlar en el suelo. Por ejemplo, en suelos con cohesión, Proctor, Proctor es de lo que nosotros hablamos, Proctor es el que inventó el ensayo Proctor. En el año 1933 definió 4 variables que afectan la compactación en suelos con cohesión, o sea, en los suelos firmes, los suelos que contienen cohesión. Dice que esas variables es el peso unitario seco, el contenido de agua, el tipo de suelo y la energía de compactación. Claro que está que eso va a afectar. Si yo tengo mayor peso, mayor altura de caída, la energía de compactación va a variar. Otras variables que afectan en los procesos de compactación es el método de compactación que yo utilizo, la humedad del suelo original, el sentido que recorre la escala de humedades, o sea, si yo voy de menos a más o de más a menos, la temperatura, la recompactación del suelo, el número y espesores de capa y número de pasadas. Cuando nosotros construimos carreteras, el proceso de compactación pues es clave, ¿no? Pero ¿qué sucede? Acá sucede de que la hora máquina es carísima. Acá hay una motoniveladora, acá hay un rodillo vibratorio, acá hay un volquete, por acá hay una cisterna. En la construcción de carreteras, la maquinaria es lo que se lleva todo el presupuesto. Es por eso la necesidad de tener un adecuado proceso de compactación. Hay que controlar todas las variables en el proceso de compactación de tal manera que yo en lo mínimo utilice la maquinaria. Ojo que la maquinaria optimice el uso de la maquinaria. Le vuelvo a repetir, la maquinaria es costosísima, es lo que más cuesta en una carretera. Por lo tanto, yo tengo que optimizar su uso. Para optimizar su uso, yo tendría que controlar las variables. Entonces, las variables más fáciles de controlar, ¿qué cosa es? Es el contenido de humedad y el método de compactación. Para eso nosotros hemos encontrado en el ensayo Proctor, hemos encontrado el óptimo contenido de humedad. Entonces, ese óptimo contenido de humedad es de la humedad con que se, se- se compacta de la mejor manera el suelo. Entonces, ese óptimo contenido de humedad, yo debo controlarlo permanentemente en la obra, estar siempre en el óptimo contenido de humedad durante los procesos de compactación. Vamos a ver cómo se controla ese óptimo contenido de humedad en la obra. Aquí tenemos pues las diferentes curvas de compactación y la misma curva de saturación. Como ustedes se pueden dar cuenta, las curvas de saturación son aparentemente paralelas a la rama descendente del suelo. A ver qué cosa nos puede... después de un ensayo Proctor, ¿qué cosa encontramos? Con cierta humedad, el suelo llega a su densidad máxima cuando se aplica una cantidad específica de energía. A ver, un ratito. Hola, ¿cómo estás? Ya estoy terminando mi clase de ahí. 10 minutos más, ¿eh? ¿Qué más concluimos?
La densidad máxima que se obtiene bajo estas condiciones se llama densidad Proctor. Nosotros llamamos óptimo contenido. Nosotros que llamamos máxima densidad seca, ¿no? O densidad de laboratorio. La densidad Proctor 100% es la máxima densidad seca que se ha obtenido en el laboratorio. El valor de la humedad en el punto de densidad máxima se llama humedad óptima. Lo vuelvo a repetir, ¿no? En el punto de inflexión, ¿se acuerdan? Óptimo contenido de humedad y máxima densidad seca. El valor Proctor al 100% se utiliza como base para medir el grado de compactación del suelo, por lo tanto es la medida estándar para la compactación. Efectivamente, si es que yo hago mi ensayo Proctor, esta es mi máxima densidad seca. Entonces, el Proctor de laboratorio, el Proctor se hace en el laboratorio. O sea, el ensayo Proctor es la máxima densidad. Si yo digo la máxima densidad, es el 100% de densidad. Pues supongamos que me salió 2.5 gramos por centímetro cúbico. Ese es el ensayo máximo del Proctor en laboratorio. Pero cuando yo estoy aquí en el terreno, cuando yo estoy aquí en el suelo, yo puedo, después del proceso de compactación, yo saco una muestra de acá, hago mi ensayo de densidad de campo, y aquí me salió, digamos, 2.4 gramos por centímetro cúbico. Eso es lo que yo he alcanzado en laboratorio. Entonces yo encuentro mi grado de compactación. Se llama el grado de compactación. ¿Cuánto es el grado de compactación? Grado de compactación. Cuando yo he construido, yo tengo que estar encontrando el grado de compactación. Otros dicen el porcentaje de compactación, ¿no? Grado de compactación o porcentaje de compactación se refiere a lo mismo. ¿Qué cosa es? No es otra cosa que una comparación entre la densidad del terreno que se ha logrado en el campo comparado con el ensayo de laboratorio. Entonces, ¿a qué será mi grado de compactación? Va a ser igual a la densidad que yo he encontrado en el laboratorio, perdón, en el terreno, sobre la densidad de laboratorio, Esto se multiplica por 100 y me dice cuál es el grado de compactación. Otro dice cuál es el porcentaje de compactación. Entonces, en este caso, si yo en el laboratorio tengo 2.5, en el campo tengo 2.4, entonces mi grado de compactación será 2.4 entre 2.5 multiplicado por 100. Entonces yo diré que mi grado de compactación en este caso es 96%. El grado de compactación que yo llegué al 96% de la máxima densidad seca del laboratorio. Entonces ahora, ¿quién me dirá? ¿Está bien compactado o está mal compactado? Entonces, ¿quién me dice está bien compactado o está mal compactado? Me van a decir la norma. La norma dice que para que un suelo esté bien compactado, si ese suelo, nosotros ya hemos dicho, ya no es cierto, nosotros por ejemplo ya hemos visto, en una carretera, el terreno natural preparado se llama subrasante. ¿De acuerdo? Subrasante. Era subrasante. Las capas que se colocan sobre la subrasante, es la capa de subbase, la capa de base y la carpeta de rodadura. Entonces este aquí es subbase, este aquí sería base y la otra es la carpeta. Uno controla la compactación, lo controla en el terreno natural, en la subbase y en la base.
el terreno esté bien compactado, el grado de compactación o el porcentaje de compactación mínimo va a ser 95%. 95% de la máxima densidad. El grado de compactación va a ser igual a 95%. Ya sabemos qué cosa es el grado de compactación. Entonces aquí en este caso el grado de compactación me salió 96%. Entonces, como si yo estoy en subrasante, el grado de compactación, para que yo decir que la subrasante está bien compactado, el grado de compactación debe ser mínimo 95. Como he encontrado 96, si es que este suelo es subrasante, entonces estaría bien compactado. Pero si este suelo es subbase o es base, el grado de compactación tiene que ser mínimamente igual al 100%. Mínimamente igual al 100%. Entonces, ¿qué significa? Que para que esto esté bien compactado, si esta es una subbase, debe ser mínimamente igual al proctor, o sea, para que sea 100%. ¿Y puede ser mayor que el proctor? Claro, puede ser mayor, por eso dice que mínimamente igual al 100%. Puede darme 101%, sí, puede darme 101, puede darme 102 también, puede darme más del 100%, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en consideración, el grado de compactación. Aquí tenemos diferentes curvas de compactación, ¿ve? Para diferentes tipos de suelo. Para diferentes tipos de suelo, ¿no? Aquí tenemos nosotros la curva de saturación, como le vuelvo a repetir, siempre aparentemente paralela a la rama descendente de la curva, de la curva del ensayo propio, ¿no? Entonces acá tenemos arena arcillosa, arcilla arenosa, arcilla arenosa, arcilla arena limosa, limo, arcilla. Los suelos generalmente tienen esas curvas de compactación, esas formas de la curva de compactación, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de las pruebas de laboratorio, el proctor modificado, está de acuerdo a las normas chilenas. Acá está la densidad relativa o la compacidad relativa, ¿se acuerdan? Nosotros hemos hablado de la compacidad relativa en suelos 1, que cosa es la compacidad relativa. Ellos lo utilizan exclusivamente en arenas limpias, ¿no? Esta es la manera, esta es la manera de encontrar la densidad en el campo, el famoso ensayo de densidad de campo. ¿Qué es lo que voy a hacer en el ensayo de densidad de campo? Yo voy a encontrar en un punto del campo cuál es su densidad, cuál es el peso sobre volumen de este suelo que está compactado. Pero como yo no puedo encontrar un volumen, no, yo puedo encontrar el peso, porque yo saco una parte de acá y lo peso, ese es el peso. Pero el volumen no lo puedo encontrar. Entonces, para encontrar el volumen, yo me auxilio de un tercero del famoso cono de arena, ¿no es cierto? Entonces, yo me auxilio de él para encontrar el volumen. Entonces, yo encuentro con eso, voy a encontrar yo la densidad. Vamos a verlo en laboratorio ya cómo se encuentra él. Hay otros métodos para encontrar la densidad de campo, claro. Por ejemplo, este es el método nuclear, un densímetro nuclear, que me sirve para controlar, para yo encontrar la densidad del campo. Acá ya no necesito el cono de arena, únicamente con un densímetro nuclear, yo voy a emitir unas ondas y me va a decir cuál es la densidad de este suelo, qué tan compactado está. La elección del método de compactación, habíamos hablado hace un ratito, para poder elegir con qué equipo voy a compactar. Yo necesito saber el tipo de suelo, necesito saber cuánto varía el suelo dentro de la obra, necesito saber la importancia de la obra, el tamaño, la importancia, si utilizo equipo pesado o equipo liviano, necesito saber las especificaciones de compactación, o sea, si yo necesito compactar al 95% o al 100%, necesito también el tiempo disponible para ejecutar el trabajo.
y necesito saber qué equipo es el que yo tenga para compactar. Y sobre todo tengo que utilizar lo más barato. En suelos granulares, vuelvo a repetir, la compactación eh, es por medio de vibración. ¿Eh? La compactación más óptima es a través de vibración. O la compactación dinámica, que es otra cosa que no es otra cosa que soltar masas pesadas desde una altura considerable. En los suelos cohesivos, la compactación es por amasado con los famosos rodillos pata de cabra. ¿Qué es una compactación de prueba o terraplenes de prueba? Esto se utiliza bastante en la construcción de carreteras grandes, ¿no? Una compactación de prueba no va a ser otra cosa más que en un tramo determinado, se le llama tramo de prueba, yo coloco el material que voy a compactar, entendiéndose que lo coloco con el óptimo contenido de humedad, porque esa es la clave. El óptimo contenido de humedad es la clave. Este material está con el óptimo contenido de humedad, es un terraplén de prueba, un tramo de prueba, y empiezo a compactar. La compactación siempre se da de del extremo hacia el centro. Una vez que llego al centro, cojo el otro extremo y otra vez me voy al centro. Entonces, del extremo al centro se da la compactación. Esto con el óptimo contenido de humedad. Entonces, en el tramo de prueba, yo tendré que estar contando, a ver, una ida, una vuelta, una ida, una vuelta. ¿Con cuántas pasadas de rodillo yo he compactado? De tal manera que cuando ya me voy a la obra, ¿sí? Después del tramo de prueba, el tramo de prueba no va a ser más que un pedacito de obra. Ahí lo controlo todo. Cuando yo sigo en la obra, yo ya sé, aquí de repente me dio 10 vueltas, ya está. Aquí usted me da 10 vueltas, lo digo al hombre que está en el rodillo. Y después de esas 10 vueltas, yo estoy haciendo las pruebas de compactación. Y aquí con 10 vueltas quedó ok, pude sacar excelentes resultados. Acá también tengo que ir con 10 vueltas. Eso es lo que yo tengo que controlar únicamente. Y atrás ya me iré encontrando las densidades de campo y podré darme cuenta si quedó bien compactado o mal compactado. Si yo puedo ajustarlo al número de vueltas o no puedo ajustar el número de vueltas, o si yo puedo ajustar el óptimo contenido de humedad. Para eso se necesitan los tramos de prueba. Como he dicho que los rodillos lisos se utilizan en gravas y arenas mecánicamente estables. Los rodillos neumáticos se usan en arenas uniformes y suelos cohesivos. Un rodillo neumático es un rodillo con llantas. No sé si han visto ustedes cuando están compactando el asfalto. Es un 6 llantas, 4 llantas, 5 llantas, suelen tener, ¿no? Por eso se dice rodillo neumático, ¿no? También se compacta en arenas porque eso se compacta con su peso, con su peso propio, ¿no? Se usa en arenas uniformes y en suelos cohesivos. Los rodillos de pata de cabra se usa exclusivamente en suelos cohesivos. El rodillo vibratorio se utiliza especialmente en suelos granulares, el rodillo vibratorio, ¿no? El que generalmente se usa en chimbotes por todos lados. ¿Por qué? Porque el chimbote es arena, es un suelo granular. Dependiendo, miren, acá está. Este es un cuadrito muy ilustrativo. Dice que, por ejemplo, el rodillo liso al suelo tipo A1A, ¿qué significa uno? El rodillo liso para un suelo A1A excelentemente lo compacta, ¿no? El suelo A1B, 2, sí se puede compactar bien, ¿no? El A3 también se puede compactar bien. El A24 lo compacta excelente. El A25 lo compacta excelente. El A26, A27, el A5.
regularmente lo compacto, pero no, yo no te puedo recomendar ya para que me compacte de forma regular, no, yo quiero que me compacte adecuado. Entonces el A5 ¿con quién se compacta adecuado? Excelente, con el uno. ¿Qué es el uno? Con el rodillo pata de cabra. El A6 de la misma manera, el A7 de la misma manera. Este es un cuadrito muy excelente para yo poder encontrar el mejor equipo de compactación dependiendo del tipo de suelo que yo voy a compactar. Miren el rodillo vibratorio. El rodillo vibratorio excelentemente lo compacta el A1A, A1B, A3, A24, A25, pero el A26, ¿qué es el A26? Son las arenas arcillosas, lo compacta regularmente. ¿Qué es el A27? Arena arcillosa con mayor plasticidad, lo compacta de una manera deficiente el rodillo vibratorio. Y el A6, el A7 es totalmente inadecuado utilizar rodillos vibratorios ¿para qué suelos? Para las arcillas, ¿no? Este es un cuadrito excelente para yo poder definir qué tipo de compactación voy a utilizar dependiendo el tipo de suelo. Yo tengo que hacer mi estudio de suelo. Me va a decir, tengo que hacer mi granulometría y mi clasificación de suelo. Y eso me dice cuál equipo utilizar. Muy bien. Aquí termina la clase porque acá empieza el ensayo severo. Hasta acá hemos terminado compactación de suelos teóricamente. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarlo. ¿Alguna cosa, alguna pregunta más allá? Vamos a verlo más allá. A ver, antes de eso quiero pasarles. A ver. Antes de eso quiero ver acá una vaina. Antes de irnos, ojalá le encuentre a la volada. Está mi video de compactación dinámica. Video de compactación dinámica que demora 1 minuto. Un ratito. El video por acá, a ver un ratito. No lo encuentro, carajo. Una cosa que no se me olvide.
Ahí está. Vamos a pararlo acá. Esta es la compactación dinámica para suelos granulares y para profundidades grandes de compactación. Por ejemplo, esta grúa levanta un enorme peso de 25 toneladas hasta una altura de 20 metros y lo deja caer. 14 de septiembre del 2021, ahí entonces ya debo aparecer por ahí. Este peso, 25 toneladas, una masa de 5 metros de ancho por 5 metros de largo, 25 metros cuadrados, lo levanta 20 metros de altura, lo deja caer. Con 14 repeticiones, 12 a 14 repeticiones, compactaba un área aproximadamente de 25 metros, 10 metros de profundidad lo compactaba. De tal manera de que era un suelo altamente licuable, 17 hectáreas de terreno, y después de este proceso de compactación, este suelo altamente licuable se volvió un suelo denso y sobre eso han construido todas las instalaciones del puerto de Salaverde. Una experiencia bastante agradable de mi parte y encima con un buen sueldo durante el año 2020. Ese es el proceso de compactación, se llama la compactación dinámica. Es exclusivamente para grandes extensiones de tierra. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos quedamos. ¿Ya? El día viernes tenemos prácticas. ¿A qué hora es la práctica el día viernes? A ver, ¿dónde está el delegado? Estos de acá ya se fueron ya. El día Profe, viernes, depende del grupo, depende del grupo. Hay un el grupo que día tiene viernes práctica a las hay dos 9, grupos, disculpe. solamente hay dos grupos de práctica. Las Sí. prácticas empiezan a las 9 de la mañana, de 9 a 11 y de 11 a 1. ¿Ya? De 9 a 11 grupo A, profesor. ¿Ya? Ahí asisten de acuerdo a su disponibilidad. Ya el día viernes en laboratorio ya coordinamos cómo van a ser las prácticas. Ahí nos vamos a quedar.